¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno es estar de nuevo con ustedes en este quinto día, en nuestro estudio devocional de la semana, y estamos con el tema La palabra que corta, y el texto que tenemos en esta semana es Hebreos 4:12, el que vamos a leer como hacemos cada día. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siguiendo nosotros con la metáfora de que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, una espada que en realidad no es una espada larga, sino corta, filosa, como una daga, como una cuchilla bien afilada. Hay otro texto donde también se usa la misma metáfora, que es en Efesios capítulo 6, y lo vamos a leer. Efesios capítulo 6, anótelo, allí vamos a leerlo, versículo 17, dice: tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, acá se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También la palabra espada viene del griego machaira, espada corta, daga, cuchilla sumamente afilada, de 2 filos. Y dice que esta espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esta espada era la que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo en el tiempo en que Pablo escribió Efesios. Los soldados romanos tenían dentro de su armamento esta espada corta para cuando tenían que entrar en combate cuerpo a cuerpo con sus enemigos. ¿Y de qué combate y de qué lucha nos está hablando acá el apóstol Pablo? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué clase de combate y de lucha es la que el cristiano se encuentra? Por eso vamos a leer el contexto. El versículo 10, como siempre les aconsejo leer el contexto. Yo elijo un versículo clave para cada semana, pero ustedes tienen que leer el contexto donde ese versículo se da, que son los versículos y capítulos anteriores y posteriores al versículo que estamos estudiando, para tener un panorama general, cierto, de dónde se da esta verdad, cosa que nos ayuda a interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 10, el contexto del versículo 17. Arrancamos del verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el casco o el escudo de la fe, y con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el casco o el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. El contexto del versículo 17 que estamos hoy estudiando paralelamente a Hebreos 4:12, porque acá es el otro texto donde se habla de la palabra de Dios como una espada. El contexto es un contexto de guerra espiritual. Hay 3 cosas que se nos manda a los creyentes en el contexto de la guerra espiritual en la que estamos todos inmersos. La iglesia está inmersa en esta batalla, en esta guerra espiritual. Primero, se nos manda a fortalecernos en el poder de Dios. Porque si bien el diablo es un enemigo vencido, no por eso significa que es débil. Es un enemigo vencido, pero es un enemigo poderoso. Si no, no nos diría que nos fortalezcamos en el poder de Dios. ¿Se entiende? Hay muchos
que creen que el diablo es un debilucho y que pueden mojarle la oreja, cachetearlo y pegarle un par de piñas y trompadas y pelearse con el diablo, total, ya está vencido. Es verdad, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero no significa que haya dejado de ser poderoso, sino qué sentido tiene que se nos mande en el contexto de la vida cristiana como una guerra espiritual, se nos mande a fortalecernos en el poder de Dios, porque no podés luchar ni pelear contra Satanás y sus fuerzas con la fuerza humana o la capacidad humana. Segundo, se nos manda a estar firmes en la verdad, porque el diablo es astuto y usa el engaño. ¿Qué clase de engaño? El engaño religioso. El arma de Satanás, que no es secreta porque la palabra lo revela, no es secreta, pero que es muy efectiva, porque la iglesia piensa que el engaño se da fuera de la iglesia. La iglesia, los creyentes piensan que el engaño se da en los que adoran imágenes, practican ocultismo, que en ese ámbito, en esa área se da el engaño. En realidad esas personas ya son de Satanás, están cegadas, viven bajo el sometimiento y la esclavitud del diablo. A nosotros se nos manda a estar firmes en la verdad. ¿Por qué? Porque aún estando en la iglesia podemos caer en el engaño astuto de Satanás. ¿Y cómo un creyente puede ser engañado astutamente por el diablo? No hay otra vía que no sea la vía religiosa. Por eso se nos manda a estar firmes en la verdad. Y lo tercero, se nos manda a ponernos la armadura de Dios y tomar sus armas para triunfar en el combate. Ahora, ¿ha notado al leer este texto juntamente conmigo que en ningún momento se nos dice que tenemos que pelear con el diablo, sino que tenemos que pelear contra él? No dice el texto que tengo que pelear con el diablo cuerpo a cuerpo. Recuerden que es una batalla donde tenemos una espada que es corta. Sí, la batalla es cuerpo a cuerpo. Esto significa que tengo que agarrar al diablo por los cuernos y evitar que él me agarre a mí del cuello. Y si me agarra del cuello, yo lo agarro de la oreja y le pego con la Biblia en la cabeza. ¿Significa que me tengo que pelear con el diablo? No, el texto no dice eso. La Biblia es clara, la palabra es clara cuando dice que la lucha es contra él y sus fuerzas, pero no es con él y sus fuerzas. Mire el versículo 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La lucha y la pelea es contra, no es contra Satanás y sus fuerzas, pero no es con Satanás y sus fuerzas. A muchos les gusta tener la idea, la ilusión, la imaginación que se pelean a las trompadas con Satanás y que le pisan la cola y que están ahí en una batalla y le tiran cosas y le dicen cosas y bueno, esas cosas como que estuvieran frente a frente. Pero no es lo que nos dice la palabra de Dios, no es lo que nos enseña la Biblia. Muchos han encontrado en estos breves versículos abundante material para escribir o enseñar o predicar lo que llamamos lo que se llama y se conoce como la guerra espiritual. Otros le llaman, con un título más ribombante, la guerra espiritual estratégica o la guerra espiritual de alto nivel. ¡Wow! Hay gente que le gusta esa cosa, ¿no? Hay gente que le gusta, y sé de esto porque a mí me gustaba. No estoy hablando de oídas. Esa cosa de creerme David peleando contra Goliat, el Goliat satánico de la ciudad. De creer que uno es el hombre de la ciudad, el ungido de la ciudad, que Dios le dio a uno la llave de la ciudad y uno es el encargado de someter a los principados, potestades, al hombre fuerte de cada ciudad, de que uno es el Batman de Ciudad Gótica, el Spider-Man de no me acuerdo qué ciudad era,
el Superman de la otra ciudad que tampoco me acuerdo, pero nos encanta esa cosa de sentirnos como superhéroes espirituales y que nos peleamos cara a cara con él y que andamos en una misión secreta y que el enemigo está al acecho y todo el tiempo cuidarnos y fijarnos y andar sigilosamente porque el enemigo y toda esa cosa de agente secreto, de Misión Imposible y de muchas películas que hemos visto y que muchos libros cristianos, entre comillas, han ayudado a fomentar ese tipo de misticismo, ese tipo de heroísmo evangélico, cristiano, espiritualoide. Ahora, no dice que debo luchar con el diablo, no dice que debo luchar con el diablo cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿estoy negando la verdad y la realidad de la guerra espiritual? No me malinterprete, no estoy negando la verdad ni la realidad de la guerra espiritual en la cual todos los creyentes y la iglesia toda está inmersa cada día en una batalla sin cuartel. Solamente que la verdadera guerra espiritual cuerpo a cuerpo, donde la palabra de Dios, que es la espada corta, la daga y cuchilla afilada, pero que es corta y poderosa y afilada, que se usa en esta batalla, es la que Pablo nos dice cómo se usa en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. No niego la realidad espiritual, lo que estoy diciendo que no es quizás como nosotros pensamos que se da la guerra espiritual, y esto es parte también de la astucia de Satanás, haciéndonos creer que podemos pelearnos con él cuerpo a cuerpo mientras él siga haciendo su obra sin que nosotros nos demos cuenta de eso. Eso es parte de su trabajo y lo ha hecho muy bien durante miles y miles de años. Pero la palabra de Dios revela a Satanás, revela sus marañas, revela sus estrategias y es clara y nos enseña a nosotros cómo pelear en esta batalla y cómo se usa la espada. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice Pablo, no luchamos como los hombres luchan. O sea, no es con nuestra fuerza humana, no es nuestra capacidad ni inteligencia humana, no nos peleamos con Satanás cuerpo a cuerpo como los romanos se peleaban cuerpo a cuerpo con los vikingos. No es así nuestra lucha, no es carnal, no es por motivos humanos, no es que el diablo me hizo esto, ahora me enojé, el diablo me las va a pagar, me va a devolver, lo voy a agarrar porque me hizo enojar. Tampoco peleamos ni batallamos con motivos humanos, no usamos planes ni métodos humanos, porque Satanás y sus demonios no pertenecen a nuestra esfera. Efesios capítulo 6 dice que ellos pertenecen a las regiones celestes y no es la esfera a la cual el hombre le fue dado dominio en el principio. En el principio al hombre le fue dado dominio sobre la tierra. Nuestra esfera de dominio y control es la tierra. Dios le dijo al hombre que te fructificarás, te multiplicarás y señorearás. ¿En dónde? ¿En el cielo? No, en la tierra. Y la esfera de dominio de Satanás y sus demonios, principados y potestades, son las regiones celestiales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el versículo 4 dice que nuestras armas son poderosas en Dios, o sea, son espirituales. Las que describe muy bien Pablo en Efesios capítulo 6. Y que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir y demoler. Nosotros no podemos destruir un demonio. Los demonios son indestructibles. Pueden ser vencidos, pero no destruidos, porque tienen una naturaleza eterna. El día que los demonios con Satanás a la cabeza vayan al infierno, ellos van a estar ahí por toda la eternidad. Entonces los demonios no pueden ser destruidos. Destruir, demoler, no está hablando de demoler al diablo, demoler a palos al diablo, ni de demoler ni destruir demonios. ¿Qué es lo que nuestras armas espirituales destruyen y demuelen? Fortalezas. Dice destrucción, demolición,
Nuestras armas son poderosas en Dios para la demolición de fortalezas, de fortificaciones. ¿Qué son las fortificaciones, las fortalezas? Son aquellas cosas en las que descansa la confianza humana. Cuando Josué intentó conquistar Jericó, mandó espías. Y una de las cosas en las que los habitantes de Jericó confiaban era en sus murallas, en sus fortalezas. Ellos tenían cierta seguridad, bastante diría yo, en que sus murallas no iban a ser penetradas, y menos por un ejército que apenas tenían algunas espadas, algunas lanzas y unas pocas flechas y muchos palos. Con eso no iban a poder derribar y destruir una fortaleza centenaria y que era de las más inmensas fortalezas que existían en la antigüedad. Eso a los de Jericó les daba seguridad. Eso es una fortaleza. Una fortaleza es todo lo que al ser humano le brinda una seguridad, pero como los de Jericó, era una seguridad falsa. Por eso Pablo, ¿qué está diciendo? Yo estoy equipado, dice el apóstol Pablo, espiritualmente, para enfrentarme con toda la astucia posible de la sabiduría y orgullo de los hombres que los hacen sentirse seguros y tranquilos. Yo tengo armas que demuelen esa fortaleza de orgullo y sabiduría que los hace sentirse seguros. Y esa arma no es otra cosa que la palabra de Dios. Luego sigue diciendo, derribando. Derribando significa refutando. Derribando significa refutando, demoliendo, refutando. ¿Qué cosas refutamos? ¿Refutamos a los demonios? ¿Nos ponemos a hablar con los demonios? ¿Nos ponemos a discutir con los demonios? ¿Estamos en diálogo con ellos? No, refutando argumentos, dice la palabra de Dios. ¿Qué son argumentos? Son razonamientos, son pensamientos. La palabra de Dios destruye esa seguridad que los hombres tienen, una seguridad falsa que los hombres tienen porque descansan en ideas, razonamientos y argumentos que les hacen sentir y creer que no necesitan a Dios. Pablo dice, esta espada destruye y derriba todo eso. Esa espada es la palabra de Dios. Y otra palabra que menciona Pablo es altivez. Altivez significa barrera alta. En otras palabras, lo podemos leer de esta manera. Dice Pablo, con armas tan poderosas puedo destruir las barreras de cualquier argumento y cualquier razonamiento que pretende interponerse para que el hombre no encuentre a Dios. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Pablo lo hizo con la espada poderosa de la palabra de Dios. Ahora, recuerde que es una espada corta, poderosa, sumamente afilada, más cortante que toda espada corta de 2 filos, pero que se usa en una batalla cuerpo a cuerpo. ¿De qué nos habla esto? De la cercanía que nosotros necesitamos tener con las personas para poder atravesarlos con la palabra de Dios, atravesar esos pensamientos, argumentos equivocados que tienen, refutarlos con la palabra de Dios y derribar esa fortaleza que los hace sentir falsamente seguros y se den cuenta que ellos necesitan a Dios. Con la palabra demolemos el engaño de esas ideas y de esos argumentos que Satanás usa, por supuesto, pero no me peleo con Satanás. Mi guerra no es con él, sino es contra él, contra lo que él usa y ha hecho en la vida de los seres humanos a través de sabiduría, argumentos y filosofías humanas que le brindan al hombre una falsa seguridad. Y esta, hermanos, verdaderamente es la guerra espiritual. Mientras andamos por ahí distraídos, persiguiendo diablos, persiguiendo cómo se llama el hombre fuerte, dónde vive, cuál es su número de documento, qué color de ojos tiene y todas esas cosas, mientras andamos buscando por ahí, por los aires, a dónde están colgados los principados, las potestades y los demonios, y debajo de qué piedra se encuentra el demonio de tal cosa, el de Tasmania, no sé. Mientras estamos en esto, ¿sí?, las mentes de las personas siguen todavía dentro de fortalezas aprisionadas en sus argumentos. Y nosotros tenemos el arma por excelencia para destruir, demoler, derribar, refutar esos argumentos y quitar esa barrera que les impide a ellos venir al conocimiento de Dios. En 2 Corintios, Pablo amplía más este concepto de la guerra espiritual
Y en el capítulo 4, versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Interesante. Pablo reconoce el problema del ser humano, que hay una ceguera en su entendimiento. Satanás es el que opera esa ceguera. ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo que anda corriendo al diablo para que el diablo no haga más eso. Dice Pablo que anda atando al diablo para que el diablo no siga cegando a la gente. Dice Pablo que anda persiguiendo a los principados, a los demonios, y anda queriendo echarle los demonios a la gente para que la gente venga a Cristo. No. Pablo dice en el versículo 3 cuál es el problema y el diagnóstico espiritual del ser humano. Están ciegos a la verdad, no pueden ver la luz porque están cegados por el poder de Satanás, por la operación de Satanás en sus vidas. ¿Qué hacemos nosotros? Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cómo hacemos para liberar a la gente de esa ceguera del entendimiento? Predicando a Jesucristo y predicándolo como Señor. Es el arma en la batalla espiritual. Esto también es confirmado por el mismo Señor Jesucristo en su combate cuerpo a cuerpo con Satanás. Mateo capítulo 4 habla de la tentación de Jesús en el desierto, donde el mismo Satanás en persona vino a tentar a Jesucristo. Y usted recordará ese pasaje, si no, léalo. Mateo capítulo 4 es el ABC de la guerra espiritual. Satanás vino y usó justamente la palabra. Recuerde lo que le dije al principio. El engaño, la astucia del engaño de Satanás radica en engañar a las personas y aún a la iglesia por la vía religiosa de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. ¿Qué hizo Satanás cuando vino a tentar a Jesús? Usó la Biblia, usó la palabra de Dios distorsionada, fuera de contexto, torcida, pero usó la palabra. Y esto no hay que maravillarse. Pablo mismo dice, ¿de qué se maravillan? Satanás se disfraza de mensajero de luz y los siervos de Satanás se disfrazan como siervos de Dios. Esto es, pero ABC de la guerra espiritual. Acá está el meollo de la guerra espiritual. ¿Y cómo Cristo venció? Y venció la tentación de Satanás. La palabra de Dios es clara cuando dice que Jesús le contestó las 3 veces con escrito está. No lo reprendió, no lo ató, no le pisó la cola, no lo agarró de los cuernos, sino que hizo lo que hizo Pablo. O Pablo hizo lo que hizo Jesús en realidad. ¿Qué hizo Jesús? Le predicó la palabra, le habló la palabra a Satanás. Jesús desenvainó la espada corta, lo tenía ahí, lo estaba tentando. Satanás estaba muy cerca, tentando al maestro, hablándole al oído, diciéndole que si sos hijo de Dios, convertí estas piedras en pan, porque tenés tanto hambre, 40 días ayunando, convertí las piedras en pan. Estaba tan cerca Satanás que Cristo desenvainó la espada y se la atravesó en el centro de su pecho y de su corazón. Y dice la Biblia que Satanás fue completamente derrotado en esa batalla. La palabra de Dios es la espada corta y afilada, sumamente afilada, que nos asegura la victoria en la guerra y en la batalla espiritual. No estés tirando tiros al aire, ni revoleando tu espada, ni persiguiendo demonios de Tasmania debajo de las rocas, de las piedras o detrás de cualquier persona. Usá lo que Dios te dio, la armadura de Dios, la espada del Espíritu, empuñala en fe, y por eso tenés que aprender la palabra, porque no puedes usar la palabra si no la aprendés, la estudiás, la memorizás primero para poder usarla contra el enemigo y así vencer en la guerra espiritual en la que vos y yo estamos, nos guste o no, pero estamos en esta batalla. Pero gracias a Dios que hemos sido provistos de toda la armadura necesaria para poder vencer. Dios te bendiga y mañana, el último día de este devocional semanal, cerramos este tema interesante, la palabra que corta. Dios te bendiga mucho. Hasta mañana.